Sabía que esto tenía que llegar algún día. Esta es la indispensable enciclopedia del juego de rol de fantasía. Un perfecto complemento de la segunda edición de la guía del Dungeon Master. El libro que necesitan todos los que dirigen una partida de juego de rol. Aquí está todo lo que necesitan conocer los jugadores. Desde el modo de determinar la fuerza, la sabiduría, el carisma y las demás habilidades del personaje, hasta las diferencias entre las diversas razas de fantasía, ya sean elfos o halflings, enanos o gnomos, etc. También contiene reglas completas sobre cómo mejorar los personajes, los más ventajosos sistemas de trazado de mapas y los métodos de combate más efectivos. Y mucho más. Todo ello en una versión revisada, de fácil manejo del más famoso libro de reglas del juego de rol. Si tal fuera posible, se podría decir que con esta segunda edición, al fin traducida al español, el juego de rol más vendido de la historia mejora. Hoy en Tiempo de Dados, Advanced Dungeons & Dragons segunda edición. Hola y bienvenidos de nuevo a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En esta ocasión vamos a hablar del Advanced Dungeons & Dragons segunda edición. Prácticamente es el primer manual de Dungeons & Dragons que tuve, con la posible excepción de Borrás, que algún día de ellos hablaré de él, pero hoy no toca. Hoy toca hablar de palabras mayores. Los americanos probablemente piensen que el Advanced Dungeons & Dragons primera edición es a lo que tienen que aspirar en cuanto a retroclones. Esto es a lo que aspiramos en cuanto a retroclones aquí en España, principalmente porque fue la primera edición. No es la primera edición del D&D que hubo, evidentemente, porque fue la de Dalmau Power-Splat, pero esta es más o menos la edición con la cual la mayor parte de la gente ha empezado. Por lo menos la gente de mi quinta. Principalmente porque la editó Ediciones B. No, Ediciones 5, perdón. Ediciones B5. Como podéis ver, el logo da para confundirte de vez en cuando. Y bueno, el logo tampoco es que... La verdad es que hacía bastante feo en el lateral, pero esta edición, por lo menos la que tengo yo, que fue de las primeras, con esta especie de forrado que tiene, que prácticamente tenía burbujitas. Este papel... ¿Qué decir de este papel? Este papel que ya está amarillento con el paso de los años y que es prácticamente maquetación clásica. Esto para mí es un auténtico clasicazo. Y probablemente os hable maravillas de él o lo ponga a destrozar simplemente por la nostalgia que me provoca. Grandes cambios con respecto a la primera edición del D&D. Sabéis que hay un vídeo de la primera edición de D&D. Principalmente, las reglas están mucho mejor estructuradas. No digo necesariamente que haya más. Simplemente está bastante mejor estructurado. La maquetación es mucho mejor. O sea, no, nada que ver con la maquetación de finales de los años 70 que teníamos en la primera edición del Advanced Dungeons & Dragons. Ilustraciones que ya para la época eran una auténtica pasada, principalmente porque tenía cosas como láminas a color. Y bastantes ilustraciones repartidas por todo el libro. Ya el tema de las tablas estaba un poco... Bueno, realmente la mayor parte del libro no es a color, realmente solamente tiene dos tintas, negro y azul. Pero con esto ya hacen bastante. O sea, en su época esto era... Bueno, no diría que el culmen, pero estaba bastante por delante de la competencia en cuanto a cuidado de la edición. Bueno, aparte de esto, ¿qué tenemos aquí? Tenemos prácticamente todas las razas que teníamos, salvo el semiorco, que en esta edición desaparece, por lo menos en el básico. Tenemos las clases básicas que teníamos en el anterior juego, con la excepción del asesino, que aquí desaparece, pero bueno, hay gente que apoya la idea de que haya una clase de asesino, hay gente que considera que el hecho de que haya una clase de asesino es un contrasentido, que un asesino puede ser perfectamente cualquier clase, simplemente un asesino es un tipo que se dedica a matar por dinero, y eso puede hacerlo un mago, lo puede hacer un ladrón, lo puede hacer un guerrero, lo puede hacer cualquiera, excepto quizás un paladín. Pero bueno, teniendo en cuenta que en D&D la mayor parte de las partidas es mato, sajo bicho, recojo tesoro, prácticamente todos son asesinos. Pero aquí está el tema de los alineamientos, ese tipo de cosas. Bueno, en esta ocasión voy a hablar de la Advanced Dungeons & Dragons un poquito en profundidad, un poquito en plan haceros conocer un poco más lo que es el tema del sistema.
La Dungeons and Dragons, más que nada para la gente que no ha visto los programas de D&D, de la D&D y ese tipo de cosas. Dungeons and Dragons es un juego de rol de fantasía en el cual se juega una versión pseudo-tolkieniana, normalmente en muchos casos, de las novelas de fantasía. Lo que pasa es que hay muchos tonos que tienen cosas pilladas, con un cierto tono único, un tono un poquito más hollywoodiense, podríamos decir, de lo que sería la fantasía. Mucho de ese tono, además de novelas, de pilladas de novelas clásicas, están cogidas de, por ejemplo, novelas como, por ejemplo, La Tierra Moribunda de Jack Vance, que es donde está basado el sistema de magia. El sistema de magia de este juego es un sistema de magia en el cual los conjuros técnicamente se mantienen en la memoria y luego se lanzan a lo largo del día y luego hay que memorizarlos de unos libros de conjuros. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos razas, tenemos humano, tenemos enano. Voy a poner el sonido, voy a bajar el sonido aquí. Tenemos el elfo, evidentemente, los semielfos, los halflings, que serían una especie de hobbits, aunque a medida que han ido pasando las ediciones los han ido convirtiendo en menos hobbits y más parecidos a una especie de niños fantásticos. Los que hayáis visto las últimas temporadas de Juego de Tronos sabéis a lo que me refiero. Y bueno, la generación de características en Advanced Dungeons and Dragons lo que tenemos son 6 características. Tenemos fuerza, que determina lo fuerte que eres, destreza, que significa lo diestro que eres con las manos o con los pies o la agilidad en general. La constitución, que la constitución es lo que aguantas, lo resistente que eres. La inteligencia, que es lo sagaz que eres o los conocimientos que has ido adquiriendo. La sabiduría, que sería tu intuición, tu fuerza de voluntad. Es una mezcla entre ambas características. Recuerdo que a principios de los 80, bueno, a principios de los 90, a finales de los 80, mucha gente a veces se sentía un poco confusa, por lo menos en la Dragon parecía que todo el mundo se sentía un poco confuso y no sabían diferenciar la sabiduría de la inteligencia. Bueno, cosas que pasan. Y luego está, por ejemplo, el carisma, que el carisma determina... También es un factor parecido a la sabiduría, pero esto determina más bien lo estimable que eres para el resto de la gente. No siempre es la apariencia, pero en ocasiones puede serlo. Todas estas características se determinan con distintos sistemas de tiradas. El sistema más clásico es tirar 3 dados de 6 para determinar la característica. Evidentemente 3 es lo más bajo, 18 es lo más alto, salvo que tu raza luego bonifique o penalice estas características. Y a diferencia de sistemas que vendrían después, las tablas, en este caso, son incluso más caóticas que las de las Dungeons and Dragons. Creo que esta cámara no me permitiría hacer grandes ampliaciones, pero podéis ver que la tabla de progresión de sabiduría no es especialmente lineal y la de fuerza mucho menos. Que la de fuerza, por cierto, además tiene toda una serie de valores que no sé si se apreciarán por aquí, que son valores intermedios, allá por el 18, que tienen cosas como 18/50, 18/30, 18/75. Esto es que la fuerza, vete a saber por qué, decidieron que poner estadios de fuerza, supongo que debe ser porque al principio el 18 era la fuerza máxima. Decidieron de que 18 era muy poco como límite máximo. Vamos a poner otros estadios o fuerzas por encima de 18 sin llegar al 19. Con lo cual, cuando tenías fuerza de 18 tirabas un dado de 100 y tenías distintos grados de fuerza hasta llegar a 18/100, que era lo más fuerte que podía ser si eras un humano. Luego, en esta edición hay... Las características llegan hasta 25, no hay nada que tenga más de 25 de características, y eso se supone que son características prácticamente divinas. Y bueno, las clases que hay principalmente son 4 ramas, que serían luchador, en este juego, que sería guerrero de toda la vida, que sería el luchador, que tendría como clases el guerrero, el paladín y el explorador.
El guerrero es el guerrero de toda la vida, él simplemente se supone que es el hombre de armas, más arquetípico, que puede ser el típico mercenario, el típico guardia. El explorador es un tipo de hombre de armas que lleva yo normalmente suele llevar 2 armas, tiene más afinidad con la naturaleza, por meterse en lugares agrestes. Y bueno, puede llegar a tener habilidades de lanzar conjuros pseudodruídicos y compañeros animales. El paladín es un parangón de la ley y la justicia. Tiene la limitación de que tiene que tener un alineamiento legal bueno. Y que además los prerequisitos para poder entrar en la clase son excepcionalmente altos. Sí, he dicho prerequisitos. En este juego no te basta con querer llevar un tipo de personaje. De hecho, te exigen ciertos atributos. En el caso, por ejemplo, no se pueden ser de determinadas clases llevando según qué razas. En esta edición del juego no se puede llevar un mago enano. Está... A ver, no diría que prohibido, pero las reglas no te dan ningún apoyo para poder llevarlo. Por lo menos en la clase de razas te pone que no, que no se pueden llevar. Y bueno, aparte de esto, en las tiras de características tenías que tener, se supone que un mínimo, porque si no, no llegabas al mínimo de la clase. En el caso de los paladines, por ejemplo, necesitas tener una carisma de 17. Lo cual es muy alto. O sea, tenías que ser ultra simpático y caerle bien a la gente. No se sabe muy bien por qué. Pero bueno, ahí lo dejo. El paladín, además, normalmente cuanto más requisitos tenía, más tongo eran. O sea, no te bastaba solamente con tener unas características altas, que ya te daba una ventaja increíble, sino que encima te daba más habilidades para que fueras todavía más tocho. Encima, ya siguiendo con el tema de trolear las características, encima, si tenías un 16 en tu característica principal de la clase, que en este caso era fuerza, encima ganabas PX más rápido, con lo cual eran mejor, pegaban más, tenían más habilidades y encima subían más rápido. O sea, hablemos de personajes equilibrados. En este juego, desde luego, no te los vas a encontrar. Luego tenemos las clases de ladrón, que en un principio se limitan al ladrón, o sea, lo que sería el pícaro, las clases pícaras, que me parece que en esta edición, no sé si los llaman ladrones directamente. Esas categorías, sí, la categoría de ladrón. Y bardo, que el bardo es como una especie, también es de requisitos altos, que es como si dijéramos una especie de trovador andante, que además de sus ciertas habilidades de ladrón, tiene algunas habilidades de mago, lo cual es una especie de maestro en nada, pero bueno, toca todos los palos, lo cual está bastante bien. De hecho, en la primera edición de D&D podías llevar un bardo, pero era bastante chungo, porque era una especie de clase de prestigio a la cual no podías acceder desde un principio, sino que tenías que tener unos prerequisitos, y bueno, era chungo. Luego tenemos el ladrón, evidentemente es el típico ladrón de guante blanco, o sacabolsas, o... puede llevarlo de cualquier manera. De hecho, es la única clase realmente, si miras el libro, que tiene unas habilidades más o menos comprensibles. Luego llegaremos al tema de las habilidades en este juego, que da para mucho y muy extendido. Por cierto, en esta entrega no vamos a hablar de suplementos, porque si hablo de suplementos, aquí sí que me muero. O sea, los suplementos van a ir cada mundo y cada grupo de suplementos en su propio vídeo y ya está. Aquí vamos a hablar de los básicos, y no sé si me va a dar tiempo para hablar de otra cosa que no sea el manual del jugador, ya lo veremos. Vale, pues ¿qué tenemos aquí? Bueno, aparte del tema de... Bueno, pues sigamos con las clases, que no te lo pierdas, que todavía no he acabado. Aparte de esto tenemos los clérigos, que evidentemente son clérigos que siguen a sus deidades y tal, que el clérigo, como siempre, en este juego, es el tongo máximo, bueno, excepto en cuarta quizá, es el tongo máximo porque es un tío que tiene armadura, tiene unas armas, no son las mejores, pero son decentes, pega bien, tiene conjuros, no le penalizan las armaduras para llevar conjuros, además progresa relativamente rápido, que esto es otra. En este juego, las tablas, este es un juego de niveles, que necesitas acumular cierta cantidad de puntos de experiencia para subir de nivel, a lo largo de 20 niveles. Además de eso, no todas las clases avanzan igual. No avanza lo mismo un clérigo que un mago, que un ladrón, o que un guerrero.
O sea, cuanto más tonguera, teóricamente, digo teóricamente porque es la clase, más chungo es subir de nivel. Pero a veces no siempre se cumple, porque evidentemente llevarse un que clases es muy ventajoso al principio, es un infierno al final. Bueno. Luego tenemos, bueno, además de los clérigos, tenemos una subclase de clérigo, que sería el druida, que sería lo que se llamaría aquí una especie de druida especialista, que, bueno, se dedica a estar en sintonía con el mundo espiritual de los bosques y ese tipo de cosas. Llevar un druida además es ultra hardcore porque a medida que vas subiendo de niveles, cuando llegas a según qué niveles, solamente hay X druidas de tu nivel y tienes que tener un lugar donde que tienes que salvaguardar, con lo cual se te acaba el hecho de ir de aventuras por ahí porque no puedes. Bueno, también puedes interpretar que no, que hay más druidas y que no hace falta que te quedes, que puedes dejar a tus guardianes y luego largarte de aventuras. Pero según el libro, ajo y agua. Luego además tenemos, evidentemente, lo que muchos consideramos la clase más poderosa de este juego, volvemos a largo plazo, que es el mago. Que el mago es el tío que se dedica a aprender conjuros, ser una auténtica mierda al principio, porque en este juego, cuando empezabas en primer nivel, tenías un conjuro y no había más, o sea, no te bonificaba nada. Tenías un conjuro y te ibas de aventuras, lanzabas tu proyectil mágico y luego te podías ir para atrás porque tenías 4 puntos de vida. Eso sí, el máster había sido generoso y te había dado el máximo de puntos de vida, porque podías tener menos. Y bueno, aún así, y evidentemente, como tenías la clase que teóricamente era más tonguera, eras el que más se iba a tirar en niveles bajitos. Así que disfruta. Y también tenemos los magos especialistas, que bueno, aquí te detallan sobre todo el ilusionista, pero ya te dan algo de cancha y te permiten llevar magos especialistas de otros tipos, de otras escuelas de magia. Eso llegaremos más adelante. Y bueno, esto en cuanto a clases y tal. Aquí luego tenemos algunas reglas más o menos opcionales. Las reglas opcionales son las habilidades secundarias, que a pesar del nombre simplemente significa que tiras en una tabla y tienes más o menos una especie de historial. Cosas como, por ejemplo, he sido panadero, he sido granjero, he sido barquero, que te dan más o menos una cierta... Se supone que si has tenido un historial, más o menos sabes hacer lo que sería adecuado para ese historial. Eso sería una especie de... ahora mismo está bastante reivindicado el hecho de tener las habilidades así, en plan rollo freeform, no sin tener que tirar ni nada. Pero en su época era aquello de que decías, solamente tengo esto. Así que lo que hicieron es que adaptaron unas reglas del Dungeon Survival Guide y el Wilderness Survival Guide, de los cuales ya leí en la primera edición de D&D, de AD&D, que son una especie de pseudo habilidades que ganas unas cuantas a principio y luego adquieres una cada 2, 3 niveles y te la pillas y resulta que no va exactamente igual que el resto del sistema, porque normalmente en este sistema cuando atacas o cuando te salvas o cuando haces lo que sea, tienes que tirar por arriba, pero en este caso tienes que tirar por debajo de tu característica. Lo único que pasa es que las pericias normalmente suelen tener una habilidad asociada, por ejemplo, si tienes acrobacia está asociada a destreza, y tienes que tirar por debajo de tu característica o bajo tu característica con algún que otro modificador. Y si lo consigues, pues haces lo que tiene que ver la habilidad. Este sistema es un poquito rígido. Yo diría que bastante rígido. De hecho, era un sistema que a la gente no le acababa de convencer. Mucha gente lo trampeaba un poco, metía algunas habilidades que no existían, algunas características que no existían, habilidades que no existían. Una de esas cosas que más insatisfechas a largo plazo dejaba a la gente. Y era una regla absolutamente opcional. O sea, pero era la única regla más o menos con cara y ojos para emular las habilidades que tendrían otros sistemas e incluso el propio AD&D. Bueno, el propio D&D, porque dejó de ser de AD&D a partir de la tercera edición más tarde. Y bueno, aquí llegamos al combate. Eso que normalmente suele dejar a la gente alucinada nada más empezar, porque no entiendes una mierda. Y bueno, sí, estoy teniendo un tono de desenfado en esta review, pero es que hay que hablarlo de las cosas con propiedad. Aquí es donde la mayor parte de la gente llegamos al fabuloso reino del Gako. El Gako, que es el acrónimo de golpear armadura clase 0.
cosa que en inglés se llama Zaco. Pero bueno, el Taco o el Gakko era un número que tenían todas las clases, todos los personajes, que era un número que normalmente iba de 1 a 20. Normalmente solía empezar con 20, salvo que salvo que te hubieras aplicado algún bono y tal, pero normalmente el normal de la clase era 20. Eso significaba lo que tenías que sacar en un dado de 20. Bueno, este dado de 20 es un auténtico infierno en la cámara. Vamos a coger otro. A ver si tenemos algún otro. Mira, sí, tenemos uno rojo. Es lo que tenías que sacar en un dado de 20 para golpear a alguien que tuviera armadura 0. Y decís, ¿qué coño es una armadura 0? Vale, os lo explico. Las armaduras eran las protecciones que tenía cualquier tipo de personaje o cualquier tipo de criatura en este juego. Normalmente era un número que iba, en el caso de esta edición, de 10 a menos 10. Entonces se supone que tú cuando tirabas el dado de 20, le sumabas la armadura contra el cual ibas. Una persona que estuviera completamente desarmada, o sea, bueno, completamente sin armadura, se supone que tendría armadura 10, salvo que tuviera una destreza alta, objetos mágicos, bla 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 bla. Tú tirabas un dado de 20, le sumabas la armadura del contrario. Si superabas tu Gakko, impactabas. Más o menos vais pillando un poquito por dónde va. Armadura positiva, te suma al dado, superar el 0, impactas. En caso de tuviera armadura negativa, restabas del dado, con lo cual, evidentemente, si tenías 20, ya estabas rendido porque no ibas a pegarle nunca. Salvo que sacaras un 20, que era una regla opcional, podías darle automáticamente. Bueno, opcional creo que no, pero podías darle automáticamente al enemigo. Bueno. Con esto se liaba mucha gente, principalmente porque no sabían si tenían que sumar, si tenían que restar. Mucha gente se hacía los cálculos de la fuerza alta y los objetos mágicos encima del Gakko, con lo cual acaba con una ristra de Gakkos distintos dependiendo del arma. Bueno, esto siempre fue un poquito lioso. Entonces, el sistema de combate del Dungeons & Dragons realmente es bastante sencillito. Tiras, superas el Gakko, igualas el Gakko, y una vez que es impactado, tiras un dado, dependiendo del arma que lleves o del conjuro. Bueno, normalmente con los conjuros no atacas, por lo menos en esta edición, pero a veces pasa. Haces el daño del arma, que normalmente suele ser dado de 4, dado de 8, dado de 12, dado de 10... Y entonces, bueno, le aplicas la fuerza y se lo restas a los puntos de golpe del contrario. Entonces, si llega a 0, teóricamente o cae o muere, dependiendo de si es un bicho, si es un PNJ, si es un monstruo. Un PJ. Los PJ normalmente la gente suele ser más generosa, le suele poner la regla opcional, que por cierto, sí, es una regla opcional, de que no te mueras cuando llegues a 0 puntos de golpe. Gracias, TSR, gracias por pensar en nosotros. Vale. Pues una vez llegado al tema del combate, vamos a llegar al tema de la magia. Aquí la verdad es que todo pegó un salto cualitativo bastante importante con respecto a la anterior edición. Principalmente porque la magia estaba mucho mejor clasificada, por lo menos en el manual del jugador. Y bueno, en el manual del jugador tenemos evidentemente todos los conjuros de clérigo y de mago. Sí, todos los conjuros de clérigo y de mago, no de las otras clases. ¿Por qué? Porque hicieron una cosa que para mí es bastante acertada, ojo, que fue crear subclasificaciones dentro de los conjuros de clérigo y de los conjuros de mago. Con lo cual, por ejemplo, si eras un mago, tenías tus 8 escuelas de magia, a las cuales tenías acceso prácticamente libre, salvo que fueras un especialista, que entonces había algunas escuelas que no podías aprender. Ojo, ser un especialista te daba más de un conjuro en el primer nivel, con lo cual había gente que a lo mejor le atraía el hecho de no tener tanta variedad y tenía algún conjurito más que era el tener un 200% de potencial. Pero bueno, eso es una cosa aparte. Y bueno, en el caso de los clérigos, yo creo que los clérigos de esta edición tienen algunas cositas mejores que los de otras ediciones. Principalmente porque todos los conjuros están clasificados en lo que se llamarían las esferas. Son distintas esferas de influencia, cosas como por ejemplo fuego, agua, curación. Y bueno, cuando llevabas una clase clérigo, normalmente lo que hacías es que te apuntabas las esferas a las que tenías acceso por tu deidad y escogías tus conjuros de ahí. Entonces, habían clases que tenían acceso a algunas esferas de clérigo.
Con lo cual, no hacía falta tener 30 listas, sino que simplemente te pillabas las esferas que tenías y era lo que tenías. Además de que la clasificación en el caso de los conjuros es magnífico. O sea, esto de ir a 3 columnas... O sea, estaban todos los conjuros están mucho mejor explicados que en la primera edición, pero mucho, o por lo menos te vienen todas las explicaciones en este libro, porque si os acordáis de lo que dije de la primera edición de D&D, algunas explicaciones de lo que hacían algunas cosas de los conjuros no te venían en el manual del jugador, que de hecho era bastante más pequeño que esto, sino que te venían en la guía del Dungeon Master. Y bueno, yo creo que con esto he cubierto prácticamente todo el manual del jugador. Y bueno, este libro es una pasada. Ya con esto creo que he cubierto todo el sistema, es una auténtica pasada. El manual del jugador yo lo considero que es el manual más indispensable de esta edición de D&D. Principalmente porque el segundo manual, la guía del Dungeon Master, también podéis ver que tenía una portada de Esli que era una auténtica pasada. Si lo comparamos lomo con lomo con la otra edición, podéis ver que es ligeramente más fina. De hecho, aquí se invirtió un poquito la tendencia con respecto a la anterior edición y la guía del Dungeon Master la hicieron con menos contenido. De hecho, la guía del Dungeon Master de esta edición, a pesar del aspecto que tiene y tal, es prácticamente un manual de consejos. Tiene algunas cositas con respecto a cómo calcular los puntos de experiencia de un bicho, pero son guías como muy suaves. Además, muchos de los consejos que te da son realmente discutibles. Hay muchos consejos que lo que hacen es que te animan a pensar de que la manera correcta de afrontar una partida de rol es la que te dice este libro y ya está. Cosa que es muy discutible, pero muy discutible. Para mí cometieron unos cuantos errores en este manual, principalmente repitieron todo el capítulo de combate. Todo el capítulo de combate en este libro está repetido en el manual del jugador. Es un capítulo que se podían haber ahorrado y lo único que hace es ocupar espacio. Evidentemente tiene los objetos mágicos, tiene los artefactos, pero los artefactos están muy rebajados con respecto a la anterior edición. En la anterior edición había un porrón de artefactos y había artefactos que no te venían con los poderes detallados, sino que te venían con tablas para generar los poderes. En cambio aquí eso no está. Aquí hay 4 o 5 ejemplos y ya está. Los objetos mágicos están bien, porque son objetos mágicos. Aquí no encuentras una lista de bichos, ninguna manera de generación aleatoria de dungeons. Le falta... Yo creo que aquí se equivocaron en cuanto al enfoque. Porque o sea, te proporciona guías. Es mucho mejor organizada que la anterior guía, pero tiene mucho menos contenido. Y eso a la larga lo lastra mucho. Tiene algunas cositas, evidentemente, cómo entregar la experiencia a los jugadores, cosa que no te viene en el otro manual, pero francamente... A ver, es un manual que lo necesitas, pero no es tan recomendable como el manual del jugador, ni de lejos. Y bueno, aquí tenemos otra cosita que es especial. De hecho, muchos me diréis, no, pero es que yo tengo la edición de Martínez Roca, la versión de Martínez Roca no es así y tal. La versión de Martínez Roca, que es la edición que luego sacó TSR unos cuantos años después, haciendo una especie de revisión, que era todo color y tal, también la tengo. Pero esto es más nostálgico, que es los portafichas. Los compendios de monstruos, no los manuales, los compendios de monstruos, que directamente lo que hacían era que te vendían, en lugar de venderte libros, lo que te hacían era que te vendían fichas, o sea, grupitos de fichas para que si quisieras las pudieras separar con sus propios separatas y aquí fueras abriendo y fueras mirando cada uno de los bichos. Además, como tenían que ocupar una página sí o sí, porque si no, no tenía mucho sentido, lo que hacían era que te ponían muchas descripciones acerca de ecología, sociedad, lo cual es una auténtica pasada.
sea, yo le tengo mucho cariño a esta manera de poner los monstruos. Además de que, no sé si os fijáis, pero aquí hay un porrón. Y esto es, me parece que es el compendio 1 y 2, que me cabían en el propio portafolios que venía con el... Bueno, portafichas que venía con el primero. O sea, es una auténtica pasada. Aquí los bichos no son como... Bueno, son como la edición como la primera edición. Prácticamente son bolsas de puntos de golpe, una CA y poca cosa más. Por cierto, se me ha olvidado hablar de las tiras de salvación. Que es una cosa que es muy de primera y de segunda edición. Y creo que no la he explicado en ningún otro vídeo. Había un concepto, de hecho sigue estando ese concepto, lo que pasa es que muy transformado, que es el de las tiras de salvación, que es que cuando un PJ se encuentra con una amenaza que no es evidente, me refiero, no es evidente en el aspecto de soy un orco con una hacha enorme, te estoy atacando y ya está, sino que por ejemplo te puedes estar enfrentando a un veneno, te estás enfrentando a un bicho que te está lanzando un alientazo, te están lanzando una varita, te están utilizando un conjuro de varita, por ejemplo, una medusa está intentando petrificarte. Había unas tiradas que eran para ver si podías salvarte de ese peligro, que normalmente eran un número del 1 al 20 y tenías que sacar, adivinadlo, sí, un número por encima en un dado de 20. O sea, había que sacar ese número por encima en un dado de 20. Entonces, si lo conseguías, te librabas del efecto, si no, te lo comías. Normalmente casi siempre, casi todo el mundo tiraba contra magia porque había muchísimos magos, sobre todo en las partidas de nivel alto. Y bueno, los bichos aquí en esta edición principalmente son sacos de PX. Además, veréis que es una cosa bastante de esta edición y de la anterior. Los bichos dan PX, pero no dan tantos PX como para hacer una subida más o menos rápida. Llega un momento en que necesitas hacer una cantidad de masacres de bichos absolutamente desproporcionada para poder subir de nivel. Esto en teoría está así porque las reglas originalmente, tal y como fueron concebidas, hacen que tengas que otorgar puntos de experiencia equivalentes al oro del tesoro que la gente recibe, porque llega un momento en que recibes una cantidad tan enorme de tesoro que no te sirve para nada más que para subir de nivel. Y esto en consecuencia con el hecho de que los dragones, por ejemplo, dan muy pocos puntos de experiencia con respecto a los difíciles que son. Eso es porque sus tesoros son de centenares de miles de puntos, bueno, de monedas de oro. Así que a medida que los jugadores van adquiriendo riqueza, se supone que van adquiriendo experiencia. Eso significa que los banqueros son los tipos más experimentados de los mundos de D&D. Quizá. Bueno, pues hasta aquí he llegado con mi review así medio informal, medio en cachondeo del Advanced Dungeons and Dragons segunda edición. Planeo en las próximas entregas, o en futuras entregas, más bien, ir hablando de cada uno de los mundos de AD&D, porque AD&D realmente, afrontémoslo, era un sistema que tenía muchísimas pegas. Era un sistema que, a pesar de que era bastante divertido, porque siempre es divertido eso de hacer un dungeon, matar, rajar bichos y conseguir tesoro, en realidad se te acababa haciendo un poquito vacío. Realmente lo bueno que tenía esa edición, y lo que quizás condenó a TSR más bien, es la gran cantidad de ambientaciones que tuvo, suplementos que tuvo. En futuras entregas hablaré de cada uno de los mundos, suplementos que tenía, y bueno, veréis por qué mucha gente todavía tiene bastante nostalgia de esta edición. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.